No pensé que el silencio pudiera pesar tanto. Era una de esas noches en que la calma se vuelve inquietante, donde cada pequeño sonido parece esconder un misterio. Me desperté de repente, sintiendo algo en el ambiente, algo que me arrastraba fuera de mi cama. El pasillo estaba oscuro, y la casa entera parecía contener la respiración. Entonces, lo escuché, el leve crujido de una puerta que se cerraba en el cuarto de mi hija. Mi corazón empezó a latir más rápido, no por miedo, sino por una mezcla de curiosidad y preocupación. Prepárate para una historia impactante y envolvente de amor prohibido y traición. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Caminé sin hacer ruido, deteniéndome justo antes de llegar a la puerta entreabierta. Las voces al otro lado eran bajas, pero llenas de tensión. Escuché a mi yerno pedir disculpas, su voz temblaba como si tratara de controlar algo profundo dentro de él. Mi hija, por otro lado, intentaba mantener la calma, pero había una mezcla de desesperación y enojo en cada palabra. Parecía que estaban atrapados en un conflicto que los desgastaba, y aunque quería intervenir, algo me detuvo. No podía dejar de escuchar. La conversación giraba en torno a un problema que parecía no poder resolver, algo que parecía fuera de su control. Las palabras, ruido y vulnerabilidad flotaron en el aire como enigmas que no podía descifrar del todo. Mi mente empezó a llenar los huecos con suposiciones, algunas de ellas incómodas. Mientras mi hija intentaba mantener la paz, la frustración de mi yerno crecía, convirtiéndose en una tensión palpable que se podía sentir incluso a través de la puerta. Retrocedí, mi mente zumbaba con lo que acababa de escuchar. ¿Debería hablar con mi hija? ¿Debería intervenir? Sentía un nudo en el estómago, un presentimiento oscuro de que lo que había descubierto era solo la punta de algo más profundo y peligroso. Traté de no dejarme llevar por mis pensamientos, pero había algo en la manera en que ambos hablaban, en la desesperación contenida de sus voces, que me hacía sentir que esto no era algo simple. Me retiré a mi habitación, intentando reprimir la curiosidad que ya comenzaba a consumirme. Sin embargo, sabía que no sería tan fácil olvidar lo que había escuchado. Sabía que lo que se ocultaba detrás de esas puertas cerradas podría cambiar todo lo que conocía. Pero por ahora, solo podía esperar. El silencio de la casa volvió a caer, pesado y cargado de preguntas sin respuesta. El día siguiente transcurrió con una extraña sensación de tensión en el aire. Mi hija se movía por la casa con una sonrisa forzada, como si intentara convencerse de que todo estaba bien. Pero yo podía ver el brillo apagado en sus ojos, el rastro de preocupación que intentaba ocultar. Decidí no presionarla, aunque cada vez que la miraba, la conversación de la noche anterior resonaba en mi cabeza. Sabía que debía abordar el tema con cuidado. Más tarde, cuando mi yerno salió para el trabajo, aproveché la oportunidad. Me acerqué a mi hija mientras preparaba el café y le pregunté suavemente si algo la estaba preocupando. Al principio dudó, jugueteando con la cuchara en su taza, evitando mi mirada. Pero después de un largo suspiro, decidió abrirse un poco. Mamá, no es fácil, pero hay algo que no sé cómo manejar, confesó con una voz que mezclaba miedo y vergüenza. La escuché en silencio, tratando de ofrecer la calma que necesitaba para desahogarse. Me habló de ciertas tensiones en su matrimonio, de hábitos que parecían irrelevantes pero que, en el fondo, la estaban afectando. Mientras hablaba, pude notar que había más detrás de sus palabras, algo que no se atrevía a decirme directamente. Quería empujarla a que me lo contara todo, pero sabía que no podía ser tan directa. Así que opté por darle un consejo general, sugerirle que hablara con su esposo de manera abierta y que no dejara que pequeñas frustraciones crecieran hasta convertirse en algo incontrolable. Ella asintió, agradecida, aunque su mirada seguía siendo distante. Era evidente que mi consejo había sido solo un parche temporal, una solución superficial para un problema mucho más profundo. Me dolía verla así, y sentí una creciente urgencia por descubrir qué era lo que realmente estaba sucediendo. Pero sabía que, por ahora, debía esperar. Presionar demasiado podría empeorar las cosas. El resto del día fue una batalla constante contra mis propios pensamientos. ¿Qué podría estar haciendo que mi yerno y mi hija llegaran a ese punto? La noche anterior, había sentido una chispa de algo más,
algo oscuro que me provocaba una mezcla de curiosidad y temor. Sin embargo, no podía permitir que mi mente divagara sin control. Tenía que concentrarme en mantener la paz en la familia, aunque eso significara reprimir mis propias inquietudes. Esa noche, la casa volvió a sumirse en silencio. Los ruidos habituales parecían más intensos, como si cada pequeño crujido de la madera o el murmullo del viento llevara consigo un secreto. Me senté en mi cama, intentando leer, pero las palabras en el libro se desvanecían mientras mi mente seguía volviendo a la conversación de esa mañana. Algo no estaba bien, y lo sabía. Finalmente, cerré el libro y me recosté, tratando de conciliar el sueño. Pero la inquietud no me dejaba en paz. Me giré varias veces en la cama, intentando ignorar los ecos que resonaban en mi cabeza. En el fondo, sabía que mi curiosidad solo estaba comenzando a despertarse. Y lo que descubriría más adelante podría cambiarlo todo para siempre. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Esa noche, la ansiedad se volvió mi única compañera. No podía ignorar la creciente sensación de que algo más profundo y oscuro se ocultaba bajo la aparente normalidad. Cada pequeño detalle se volvía un misterio, cada mirada, cada gesto entre mi hija y su esposo parecía tener un significado oculto que yo debía descifrar. El reloj marcaba la medianoche cuando escuché, una vez más, esos ruidos procedentes del cuarto de ellos. No eran fuertes, pero la tensión que transmitían era innegable. Esta vez, mi curiosidad superó cualquier reserva que pudiera tener. Me levanté sigilosamente, asegurándome de no hacer ruido, y caminé hacia la puerta de su habitación. Con el corazón acelerado, me incliné y miré a través de la cerradura. Lo que vi fue una sombra moviéndose, un juego de luces y formas que me hizo sentir como si estuviera espiando algo que nunca debí ver. De repente, sentí una oleada de vergüenza. Sabía que esto no estaba bien, que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no pude apartarme. Era como si una fuerza invisible me empujara a seguir adelante, a descubrir lo que realmente estaba sucediendo. Volví a mi cuarto con la mente llena de dudas, reprochándome por dejarme llevar por esos impulsos. Intenté dormir, pero mi cabeza no paraba de darle vueltas a lo que había visto, o mejor dicho, a lo que imaginaba. El hecho de no tener respuestas claras solo alimentaba mi imaginación, y cada escenario que mi mente construía parecía más perturbador que el anterior. Sabía que esto no terminaría bien si seguía alimentando esas ideas. A la mañana siguiente, me encontré con mi yerno en la cocina. Su sonrisa despreocupada, combinada con la forma en que se movía por la habitación, me produjo una extraña incomodidad. «Buenos días, suegra», dijo con una familiaridad que antes no había notado. Había algo en su tono que me hizo estremecer. Intenté mantener la compostura mientras respondía, pero él no se detuvo ahí. Quería agradecerle por hablar con mi esposa. Creo que la situación está más calmada ahora, agregó con una sonrisa que me resultó inquietante. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Qué sabía él? ¿Qué había dicho mi hija? Intenté cambiar el tema rápidamente, pero él se inclinó hacia mí con una expresión enigmática. Solo quiero que sepa que, si alguna vez necesita algo, lo que sea, estaré aquí para ayudarla. Había una insinuación en sus palabras, un doble sentido que no pasé por alto. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y traté de desviar la conversación hacia algo trivial, pero la tensión en el aire era palpable. Mientras él se alejaba, sus últimas palabras quedaron flotando en mi mente como un veneno sutil. Mañana por la mañana, si su puerta está abierta, entenderé que está de acuerdo. Si no, asumiré que todo sigue como hasta ahora. Sentí un nudo en el estómago al escuchar aquello. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Me quedé allí, paralizada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo podía siquiera considerar lo que él estaba insinuando? El día transcurrió en una nube de confusión y vergüenza. Por un lado, sentía repulsión ante la situación, pero por otro, algo dentro de mí se agitaba, una mezcla peligrosa de curiosidad y tentación.
Sabía que lo que él me había propuesto estaba mal en todos los niveles posibles, pero la idea quedó anclada en mi mente, inyectando una duda que me perturbaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando la noche cayó, tomé una decisión. ¿Dejaría esa puerta entreabierta o la cerraría con firmeza? Sabía que esa lección definiría el curso de lo que vendría después, y mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la madrugada, me sentía atrapada entre lo correcto y lo inevitable. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. La noche avanzaba con una inquietud que parecía impregnar cada rincón de la casa. Estaba sola con mis pensamientos, atrapada entre la culpa y una curiosidad insaciable. Mi mente era un torbellino de preguntas, pero la más persistente era, ¿qué haré? El silencio me resultaba insoportable, como si cada segundo alargara mi agonía. Finalmente, la hora llegó. Me acerqué a la puerta de mi habitación, sintiendo la madera fría bajo mis dedos. Miré hacia el pasillo oscuro, mi mente dividida entre lo que debía hacer y lo que deseaba en lo más profundo. Aquel simple gesto, abrir o cerrar la puerta, se había convertido en un símbolo de la decisión más trascendental que jamás había tomado. Con un suspiro entrecortado, dejé la puerta apenas entreabierta. El peso de mi elección cayó sobre mí como una losa, una mezcla de vértigo y anticipación recorriéndome. Sabía que, con esa acción, había cruzado un límite que jamás podría deshacer. A partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Me acosté en la cama con la respiración contenida, escuchando cada pequeño sonido en la casa. Los minutos se hicieron eternos, y el silencio se volvía más denso con cada latido de mi corazón. Entonces, oí pasos. Mi cuerpo se tensó de inmediato, cada fibra de mí se preparaba para lo inevitable. Los pasos se acercaban, suaves pero firmes, resonando en el pasillo como un eco de la decisión que había tomado. La puerta se abrió lentamente, revelando la figura de mi yerno. Apenas iluminado por la luz tenue de la luna, su presencia en la penumbra tenía un aire casi fantasmal, como una sombra que había cobrado vida. Sentí una mezcla de temor y algo más, una chispa oscura que encendía una llama que había tratado de reprimir. Él no dijo una palabra. No hacía falta. Su mirada lo decía todo, sabía que yo también estaba atrapada en este juego peligroso. Se acercó a mí con una calma calculada, como si todo estuviera bajo control, como si cada movimiento ya hubiera sido planeado. Me miró con una intensidad que hizo que el aire se volviera denso entre nosotros. Mi mente se debatía entre gritarle que se fuera o dejarme llevar por esa corriente oscura que nos envolvía a ambos. Sabía que lo que estaba ocurriendo era una traición en su forma más pura, pero en ese instante, mis propios deseos parecían ahogar cualquier voz de razón. En el silencio, la tensión creció hasta que ambos estuvimos cara a cara, cada uno consciente de los riesgos, de las consecuencias, pero también de la atracción inevitable que nos arrastraba. En la oscuridad, las líneas entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaron, y lo que sucedió después quedó marcado en mi mente como un pecado que llevaría conmigo para siempre. Lo que habíamos compartido en esa noche cambió algo dentro de mí, algo que no podría borrar aunque lo intentara. Cuando él se fue, dejando tras de sí una promesa tácita de que esto no se detendría aquí, me quedé sola en mi cama, enfrentando el abismo que yo misma había abierto. Sabía que esto solo era el comienzo de algo mucho más peligroso. La puerta, aunque cerrada ahora, seguiría siendo un símbolo de la decisión que había tomado. Y en mi mente, ya estaba claro que lo que habíamos iniciado no terminaría sin dejar cicatrices. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Los días que siguieron se tiñeron de un matiz diferente, uno cargado de tensión y una extraña mezcla de culpa y anhelo. Todo lo que parecía rutinario ahora estaba impregnado de una electricidad latente. Cada vez que me cruzaba con mi yerno, el aire se volvía denso, cargado con el peso de lo que habíamos compartido. Cada mirada, cada gesto disimulado llevaba consigo una promesa tácita, una advertencia de que lo que había comenzado no tenía marcha atrás. Traté de mantenerme ocupada, de distraerme con cualquier cosa que alejara esos pensamientos prohibidos.
pero cuanto más lo intentaba, más atrapada me sentía. La casa, que antes me había brindado consuelo, ahora se había convertido en una prisión de silencios incómodos y miradas furtivas. Me sorprendí a mí misma buscando señales en las interacciones entre él y mi hija, temiendo que ella notara algo, pero al mismo tiempo, deseando ver si él le ocultaba la misma tensión que a mí me consumía. Una tarde, mientras estábamos todos en la sala, compartiendo una conversación banal sobre el día, él me miró desde el otro lado de la habitación. No fue más que un segundo, pero en ese instante supe que la chispa seguía ahí, que esa llama no se había apagado. Sentí una oleada de calor subir por mi rostro, y con esfuerzo, desvié la mirada. Mi hija, ajena a todo, seguía hablando con la misma confianza, sin notar la tormenta que se desataba bajo la superficie. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en lo que habíamos iniciado. La culpa me devoraba por dentro, pero la curiosidad y el deseo eran incluso más fuertes. ¿Cuánto tiempo podríamos seguir así antes de que todo estallara? ¿Cuándo llegaría el momento en que uno de los dos daría el siguiente paso? La respuesta llegó antes de lo que imaginaba. Una noche, mucho después de que todos se hubieran retirado a sus habitaciones, escuché nuevamente esos pasos en el pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me preguntaba si realmente volvería a suceder. No podía negarlo, una parte de mí lo esperaba con una mezcla de temor y anticipación. Esta vez, cuando la puerta se abrió, no hubo dudas ni vacilaciones. Lo que ocurrió esa noche fue aún más intenso que antes, una especie de pacto silencioso sellado en la oscuridad. Con cada caricia, con cada palabra susurrada, sentía que me hundía más en un pantano del que no habría escape. Cada límite que cruzábamos solo reforzaba la idea de que estábamos demasiado lejos para retroceder. Pero por la mañana, cuando la luz del día bañó la casa y el mundo exterior volvió a entrar en foco, la realidad cayó sobre mí como un peso insoportable. La dualidad de mi vida me estaba destrozando, durante el día, madre y suegra, durante la noche, cómplice de una relación tan peligrosa como adictiva. Me preguntaba cuánto tiempo podría seguir manteniendo esa fachada antes de que todo colapsara. Sabía que, eventualmente, este juego traicionero llegaría a su fin, que no podíamos seguir jugando con fuego sin quemarnos. Pero en ese momento, lo que más temía no era el juicio de los demás, sino el día en que tendría que enfrentarme a mí misma y aceptar lo que me había convertido. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo repetitivo de deseos ocultos y silencios abrumadores. Cada día era una actuación cuidadosamente ensayada, donde fingía ser la misma madre y suegra de siempre. Pero en las sombras, cuando todos dormían, el juego oscuro continuaba, devorando lentamente mi cordura. Una noche, el peso de todo se volvió insoportable. Estaba sentada en la oscuridad de mi habitación, los recuerdos de nuestras transgresiones pasadas rondando mi mente. Sabía que esto no podía continuar, que cada paso que dábamos nos empujaba más hacia un abismo del que no habría retorno. Me asfixiaba la certeza de que estábamos a un suspiro de ser descubiertos, de que toda nuestra vida podría derrumbarse en un instante. Mientras me debatía con mi propia conciencia, escuché pasos en el pasillo. Mi corazón se detuvo. Sabía quién era y lo que significaba su presencia. Pero esta vez, algo era diferente. Me levanté, decidida a detener todo antes de que cruzáramos un punto sin retorno. Sin embargo, cuando abrí la puerta, lo encontré allí, tan seguro como siempre, su mirada cargada de la misma tentación peligrosa que había iniciado todo esto. «Esto tiene que parar», susurré con más desesperación que firmeza. Pero él simplemente sonrió, acercándose un paso más. En sus ojos no había ni un rastro de duda, solo la certeza de que ya estábamos demasiado envueltos en este juego para detenernos. Sentí mi determinación tambalear, pero sabía que si no ponía un alto ahora, lo perdería todo, mi relación con mi hija, mi dignidad, mi paz mental. Finalmente, con toda la fuerza que me quedaba, aparté la mirada. «No más», dije, esta vez con la firmeza que tanto me había costado reunir. «Esto tiene que terminar aquí, antes de que sea demasiado tarde». Hubo un momento de silencio, donde el aire se llenó de una tensión insoportable. Entonces, lentamente, él retrocedió.
No dijo nada más, pero sus ojos dejaron claro que no lo aceptaba, que no pensaba rendirse tan fácilmente. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde seguía siendo la mujer respetable que siempre había sido, y otro donde la oscuridad de mis propios deseos me había arrastrado hacia lo prohibido. Esa noche, no pude dormir. Pasé las horas mirando el techo, preguntándome si realmente tendría la fuerza para mantener mi decisión. Pero una cosa estaba clara, el daño ya estaba hecho, y no importaba lo que intentara, no podía deshacer lo que habíamos comenzado. Cuando el amanecer finalmente llegó, sentí una extraña mezcla de alivio y vacío. Sabía que el peso de lo que habíamos hecho me acompañaría siempre, que, aunque el juego hubiera terminado en la superficie, sus cicatrices quedarían grabadas en mí para siempre. Había cruzado líneas que jamás debería haber cruzado, y aunque el mundo aún no se había dado cuenta, yo ya no era la misma. Miré por la ventana, viendo el nuevo día comenzar, preguntándome si algún día podría redimirme de lo que había hecho. Pero en el fondo, sabía que lo que habíamos iniciado nunca desaparecería por completo. Lo llevaría conmigo, en cada mirada, en cada silencio compartido con él, recordándome siempre el precio de haber jugado con lo prohibido.